Hola, mi nombre es Daniela Fernanda Trujillo Villamizar, de la Facultad de Educación del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy vamos a hablar sobre el origen y conceptualizaciones de la ciudadanía. Primero vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿Por qué es tan importante para nuestro mundo la idea de ciudadanía? Como decía Aristóteles, el hombre es un ser social, un individuo que necesariamente debe vivir de una o de otra manera en un ámbito comunitario. Por tanto, el eje de la comunidad democrática no puede quedar definido por un determinado individuo o grupo, sino por el conjunto de relaciones y vínculos que se han conformado a un nivel lo más libre e igualitario posible. Para poder entender bien el concepto de ciudadanía, primero vamos a pasar a través de la historia, empezando por Grecia, ya que Grecia fue un inicio de muchas cosas importantes como el de la democracia y también de la filosofía. En materia política, Grecia nos ha dado dos modelos, el modelo ateniense y el modelo espartano, en el que se diferencia en que en la sociedad espartana estaba muy jerarquizada y había una gran diferencia entre ricos y pobres, mientras que en el Atenas había mucha más variedad de las clases sociales y se limaba la diferencia entre los más pudientes y los más desfavorecidos. La educación en Espartana estaba encargada básicamente en crear a grandes militares que pudieran endosar las filas militares. En cambio, en Atenas se promovía más los estudios pensados en crear un ciudadano ideal que fuera diestro tanto en las letras como en las armas. En la parte política, los espartanos estaban totalmente suspendidos a los grupos de aristocracia, mientras que los de Atenea, en la organización política, los espartanos estaban totalmente suspendidos en los grupos de aristocracia. En Atenas, sin embargo, se inició fue con la democracia, un nuevo sistema de organización política que pretendía crear igualdad entre los ciudadanos. El segundo modelo sería el modelo romano. El segundo modelo sería el modelo romano, que se transmitía por vía paterna, de modo que cualquier hijo de ciudadano obtenía nada más nacer de forma automática el estatus de ciudadanía. El emperador Augusto ordenó que se estableciera controles en este sentido, como fue el caso de un registro escrito, que en la práctica era un certificado de ciudadanía, De esta manera, el ciudadano vivía bajo la esfera del derecho romano, tanto en la vida privada como en la pública. De tercero tenemos el cosmopolitismo estoico. Su propuesta cosmopolita solo desde hace relativamente poco se está considerando y estudiando seriamente como la base teórica de una propuesta sobre la ciudadanía adaptable a nuestra contemporaneidad. En ocasiones se ha citado a Diógenes el Cínico como uno de los impulsores del estoicismo político, sobre todo por su obra Soy cosmopolitana, aunque en ella había más de crítica a los localismos que en defensa de un modelo positivo. Tenemos luego la era de las revoluciones, que fue dada en el siglo XVIII y da un cambio drástico al panorama relativo al principio de ciudadanía y por extensión a la política en general. La herencia de la Ilustración fue clave en este renacimiento de la democracia y de las luchas sociales. Los principios que definían el funcionamiento de la política comienzan a cambiar. Por ejemplo, mientras que en épocas anteriores se remarcaba la importancia de las obligaciones, en esta etapa histórica el lenguaje de los derechos cobra una relevancia que no se volverá a perder. En este escenario se demarcan dos perspectivas de pensamiento que se convierten en dos principales tradiciones políticas de Occidente, el republicanismo y el liberalismo. En esta revolución hay dos revoluciones que marcaron la historia, que fue la Revolución Americana, que a diferencia de la Revolución Francesa, entre otros motivos, en que se crea un nuevo Estado, los Estados Unidos de América.
donde se pasó de ser súbdito británico a ciudadano estadounidense. Las 13 colonias americanas que habían pertenecido al Imperio Británico se independizaron primero con la Declaración de Independencia de 1776 y después con la ratificación de la Constitución de 1789. A este último documento fueron añadidos dos años más tarde, que tenían como objetivo definir los derechos creados en la Constitución Federal. Luego, la Revolución Francesa, que a diferencia de la Revolución Americana, suscitó un gran impacto en tierras europeas, sobre todo en Francia. Es cierto, en cierta forma pudo funcionar como desencadenante de dinámicas que ya se habían impuesto en el viejo continente. En el caso de la Revolución Francesa, se toma como eje estructural del modelo político la soberanía popular, es decir, que se hace más hincapié en el caso americano, en el que respeta el ejercicio directo de la democracia. El origen de esta circunstancia puede detectarse en la influencia de que cara al modelo francés jugó un pensador como Jean-Jacques Rousseau, que tanto subrayó la importancia de la voluntad general y de movilización popular.